Place recibir aquí al decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se trata de Antonio Siriaco, Así es. nuestro experto en economía. ¿No? Y él trae siempre su propia agenda. Vamos a ver cuál es. Y como cada martes, mira, yo creo que un tema que podemos tratar es el tema de la deuda pública, que es un tema que a propósito, recientemente el Ministerio de Hacienda presentó todo un manejo de pasivo, vamos a decir, en términos de una recompra de 37.000 millones de pesos. Que usted ya había pronosticado, Claro, que uno más uno, no, y que además ya se colocaron 1.800 millones de dólares en bonos, de los cuales 700 se utilizaron precisamente, se presentaron en dólares a una tasa de 7.05 y 1.100 millones en pesos, 67.000 millones a una tasa del 13.65, es decir, mira, evidentemente que toda la colocación de bonos, tanto bonos soberanos como bonos nacionales, va a ser a una tasa mucho mayor. Por ejemplo, la tasa del mercado, ahora mismo en lo cual el Banco Central está colocando su certificado, es un 13%. Y el mismo Ministerio de Hacienda también ronda por un 13%. Por lo tanto, esos bonos, y no parece esos esto bonos se colocaron a una tasa improcedente, que ahora se trata de colocar esto cuando sabemos que esta subida de tasas tienen que ser... son más altas. Pero son más altas ahora que nunca. Lo que ocurre es que eso es parte del financiamiento del presupuesto. Los presupuestos del año 2008 se están presentando con déficit cada vez más. El monto incluso de los préstamos son mucho mayor, la colocación de bonos, del endeudamiento. Entonces siempre hay un componente que tú tienes que financiarlo, evidentemente, con recursos externos o con bonos que tú sometes, que tú lo vendes al mercado y préstamos que tú lo solicitas a instituciones multilaterales. Y en el caso de la República Dominicana, eso ha venido, como decimos, increciendo. Sí. Y eso es una situación, eso es un, vamos a decir, un problema estructural que tiene nuestra economía. Que yo creo que nosotros tenemos que, muchas veces entramos en una burbuja del crecimiento, que es importante, pero nos olvidamos de que hay un tema allí que hay que resolverlo y todos sabemos cómo eso se va a resolver. No hay un espacio ahora mismo para tú plantear una reforma fiscal, hay un año preelectoral. No hay espacio porque el partido de gobierno no quiere. No, y bueno, evidentemente hay un componente de un entorno político que no es verdad que... Político electoral que ningún partido se va a arriesgar a eso. Entonces, hemos desperdiciado, Adalberto y Milicín, espacio y tiempos de bonanzas y de tranquilidad y de altísimo crecimiento para hacer una buena reforma fiscal, de tal manera que todos los sectores lo sientan menos, porque al final la gente lo siente, pero lo que se trata es de que lo sientan menos. Porque, mira qué está ocurriendo. Es cierto que ese manejo de pasivo relativamente fue exitoso en el sentido siguiente. A tú reenganchar unos bonos que se vencían, por ejemplo, ahora en febrero, y tú reengancharlo en pesos, o sea, recomprarlo en pesos, eso significa que quien te lo está comprando en pesos está diciendo que la economía dominicana relativamente no tiene riesgos en términos macroeconómicos, en términos, por ejemplo... No se va a seguir devaluando tanto. Es un voto de seguridad. Y un modo de seguridad. Ese ha sido el gran éxito de esta colocación. Pero a tasa mucho más alta. Es lo que estoy preguntando, lo que iba a preguntarle. A tasa mucho más alta, y eso significa que nosotros, de una forma u otra, estamos... Porque al final, ¿qué es lo que tú haces? Que tú trasladas esos pagos hacia el futuro y que otra administración a lo mejor lo pague. Tendrá que encargar de eso. Claro. Pero lo de la tasa no es por un tema de riesgo de la operación en sí, sino por un poco las condiciones del mercado, por la política restrictiva del Banco Central, claro. Ahora, pero ahí es que yo pregunto si estábamos obligados a tener que hacer esa operación ahora. Sí, yo pienso que sí, porque es que hay un tema de que tú tienes un presupuesto que está cojo, que tú necesitas un financiamiento, que tú necesitas cubrir un déficit, además pagar deudas anteriores. Ustedes los economistas y el gobierno hablan mucho de eso, la situación de hecho que hay que enfrentar. Pero es verdad que es una situación de hecho que los gobiernos estén obligados a hacer un presupuesto por encima de la capacidad del país
o de los propios gobiernos para actuar por encima de las recaudaciones. Bueno, lo que ocurre, tengamos que recurrir siempre a los empréstitos. Lo que ocurre es, Adalberto, que las necesidades que se plasman en los presupuestos están en función de las necesidades, por ejemplo, de la gente, de las poblaciones. Pero siempre hay necesidades y hay muchas obras que se inician. Pero tú dices, bueno, yo proyecto una serie de ingresos y mira, todas las instituciones presentan su presupuesto de gasto. Sí. Claro, nunca se cumplen. ¿Qué hace el gobierno? Cuando las reúne, comienza a recortarla. Dice, mira, vamos nosotros a ajustarla en función de los ingresos estimados. Pero además, dice, bueno, esos son ingresos estimados que están en función de lo que tú recaudas el año anterior, más o menos, en función del porcentaje de la inflación. Pero tú dices, claro, hay necesidades que no lo voy a cubrir con todos esos ingresos. Entonces, déjame entonces mantener una holgura de un déficit manejable y todo ese dinero tú sencillamente dices, lo voy a financiar ¿con qué? Con préstamos que me pueda dar, no sé, los bancos multilaterales o también con emisión de deuda, que ya se ha convertido en un elemento muy normal de financiamiento del presupuesto. Esa recompra que hizo el gobierno claramente está dándole mucho más oxígeno a la economía en términos de peso. Y entonces eso significa que ante una coyuntura donde el crecimiento va a ser menor, que tú tengas más actividad, más peso. ¿Por qué el gobierno habla de que se reduce el monto de la relación de la deuda frente al Producto Interno Bruto? Qué bueno que tú haces esa pregunta, porque mira, hay varias formas de tú medir el endeudamiento. Casi siempre las calificadoras de riesgo te toman ese coeficiente, relación deuda-PIB. Perfecto. Parte del hecho de que el PIB es una medida de riqueza. Entonces, si tú tienes más riqueza en tu hogar, en la economía dominicana, se supone que tú estás más en capacidad para pagar tus deudas que tú contraes. Perfecto. Ahora, tenemos que tomar en consideración, y es lo que yo quiero llamar la atención, que a pesar de que el coeficiente de deuda pública, de deuda PIB, se reduce en el sector público no financiero, de 50 a 45 y algo, casi 4.7. No hay que olvidar que también hay que considerar la deuda del Banco Central, que es una deuda consolidada. Entonces, cuando uno analiza y incorpora la deuda del Banco Central, estamos hablando de un coeficiente del 60%. Pero oye esto, que a eso hay que tomarlo en consideración. En términos absolutos, la deuda pública no se reduce. Se incrementa. ¿Por qué? Porque te pasa de alrededor, te llega a casi 52 mil millones de dólares, la del sector público no financiero. Y si tú le sumas la deuda del Banco Central, estamos hablando de casi 67 mil millones de dólares. ¿Qué ocurre con esto? En economías, con la estructura tributaria que tiene la República Dominicana, en economías emergentes, tener un coeficiente deuda-PIB, un coeficiente de la deuda consolidada, deuda PIB, de un 60%, un 61%, es alta. Y es de observar. Y mira por qué. Nosotros hemos sido una economía de alto crecimiento. Y ese crecimiento nos ha permitido licuar parte de esa deuda y por eso es que ese coeficiente puede bajar. Pero estamos entrando en una zona y en años de crecimiento más lento. ¿Qué significa eso? Que cuando si sigue aumentando la deuda y el PIB no se incrementa en esa proporción o en una mayor proporción, ¿qué tú vas a tener como resultado? Que ese coeficiente, en vez de disminuir, va a aumentar. Claro. Y eso perjudica. Y eso obviamente es un problema que hay que resolver porque al final tú lo que estás acumulando más pago de intereses. Y eso tiene una restricción, te establece una restricción en las políticas públicas de desarrollo, te limita la inversión pública. Pero la verdad es que independientemente de las necesidades de la población, que siempre existen, claro, y de los reclamos para que se hagan determinadas inversiones, lo cierto es que este camino por donde vamos nos puede conducir a un precipicio. Adalberto, tú sabes que hay compromisos ya establecidos por ley, incluso que no se cumplen. Que si se cumpliesen, evidentemente presupuesto de los el déficit hubiese sido mayor. Claro. Tenemos un compromiso que es el 4%. Sí. Tenemos otros compromisos que están fijos. Pero 4% está hablando de la proporción del crecimiento del PIB.
Pero, okay, pero en términos absolutos crece. Sí, pero está bien, pero es una proporción siempre. Claro. Es la calidad de la inversión, es lo que se está regulando en claro. alguna medida. No es que no sigamos invirtiendo. Claro. Ahora yo te digo, si nosotros necesitamos construir unas 12 circunvalaciones en el sur, ¿por qué tenemos que hacerlo al mismo tiempo? Bueno, ya eso, porque no podemos decir, vamos a hacer una después. Tú tienes razón, ya eso es un problema de programación de las inversiones. Pero es lo que estamos hablando, y cómo tú reduces eso. Si tenemos un ejército bastante fuerte, lo necesitamos, por si acaso hay una guerra con Haití, vamos a reducirlo si es necesario, a congelar su nómina. Porque dime para qué nos sirve. Tú sabes que ya son compromisos que se vienen arrastrando, que eso implica una reforma del Estado. O sea, tú estás planteando realmente una reforma del Estado. Porque, mira, esas instituciones, por poner un ejemplo, que están ahí, que son muy grandes, que nosotros no somos un país que está en guerra permanente, entonces se puede básicamente reducir. Claro. Y así hay otro tipo de burocracia estatal. Uno esperaba que ocurriera. Cuando me hablaron de la necesidad de crear los consejos especializados de desarrollo, yo pensé, bueno, aquí hay instituciones que se van, como comenzó el gobierno en principio. Claro. Pues bueno, están ahí, la gente sigue cobrando. Hubo un proyecto. Y hay unas infraestructuras que hay que pagar, hay unos vehículos que hay que echarle combustible. Y cada vez más incluso se van pensando en otras instituciones y en otros ministerios. Si hay algo y eso implica más burocracia. El empleo donde ha crecido en el Estado. Claro. En el Estado, básicamente. No, y muchas veces, y más que el crecimiento absoluto del empleo en el Estado, sino la calidad de ese empleo. Sí. Porque si tú me dices, bueno, vamos nosotros a mejorar las capacidades en salud, y eso va a necesitar técnicos especializados, o en educación, técnicos especializados, tú estás mejorando la productividad. Pero o hasta en la tecnología. O la tecnología, pero si tú me dices que una persona está vinculante allí por una situación coyuntural o que hay un proceso electoral que se avecina, eso no le da ningún tipo del partido. de productividad. Yo le planteaba algo, lo voy a decir, los programas especiales de la presidencia. ¿Qué sentido tienen esos programas especiales al margen de las instituciones creadas por la Constitución de la República? Que están para realizar eso. Es una burocracia innecesaria, es una politiquería que se le inventó Danilo Medina y que este gobierno la ha mantenido por miedo a qué, pero con nuestro cuarto que se paga. Es cierto, yo creo que eso es una reforma pendiente, la reforma al Estado. Hay que ver todas esas la reforma institucional siempre, y eso le toca incluso a la clase política, muchas veces no la asume, en términos de ver la dimensión del Estado Dominicano, de establecer una redimensión del Estado Dominicano. No solamente cuando hablo del Estado, estamos hablando de los poderes públicos, del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las instituciones que son básicamente descentralizadas. Todo eso hay que repensarlo. Porque son fondos públicos. Vamos a tener que repensarlo y seguirlo discutiendo aquí en este programa, pero será en otra ocasión, porque hoy se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Antonio Siriaco. Millicent, se nos ha ido el tiempo, mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes, así que les esperamos.